Ya estamos en la puerta de embarque, estamos esperando. El avión llegará en breve y ya empezaremos el embarque. Así que ha llegado el momento de dejar Mendoza y Argentina. Son las 10:15 de la mañana, estamos en San Rafael, provincia de Mendoza, y vamos a dejar la furgo ahora en 15 minutos. Eso es, los deberes ya están hechos, las aguas sucias vaciadas, el gas cerrado, las alacenas sin comida abierta, todo limpito, cosa de que no haya problemas de bichos. Yo creo que la casa queda en condiciones. Así que vamos para allá, que nos están esperando. Ya tenemos a la Duki aquí bien estacionada, cuidadita, en condiciones. Nosotros ahora en breve nos vamos para la estación de ómnibus. Angie está preparando todo acá, vamos a ver cómo va. Angie, ¿cómo va esa cosa? Bien, ya cerrando. No tenemos muchas cosas, llevamos 4 bultitos y de aquí nos vamos hasta la estación a agarrar el colectivo, que lo tenemos a la 1, pero aún es pronto, son, no sé, serán las 11 como mucho. Así que vamos bien de tiempo, está todo bien, todo limpito, hay que dejar todo apagado, importante. Esto ya es rutina, ya estamos acostumbrados ya. Bueno, ya estamos en la terminal de ómnibuses, faltan unos 10 minutitos para salir, así que llegamos bien, todo en orden, de momento, check. Pagamos 10.000 pesos por persona, ya compramos los tickets el otro día con antelación, no sé si en el momento, yo creo que hoy no hay mucha gente, pero bueno, nosotros los compramos un par de días antes y 10.000 pesos son 3 horas y cuarto, creo, hasta la terminal de Mendoza. Sí, en teoría este es nuestro ómnibus, así que vamos a ver si podemos ir subiendo porque tenemos una maleta para cada uno de este tamaño, el portátil, la mochila de mano y esta grandota. Así que vamos a colocar las cosas con calma y arrancamos. Por cierto, vieron que el autobús dice Iselín, ¿no? Ahora, después de ver el video del primer paseo por San Rafael, entienden de dónde viene ese nombre. Ahora sabemos muchas cosas. Ya arrancamos viaje, estamos bastante cómodos, la verdad. La verdad que sí. Está para echar una siestita, yo creo, ¿eh? Sí, sí. Además van a ser 3 horas, como dijimos, y creo que estamos tan cómodos que creo que podemos mirar hacia adelante, disfrutar un poco el paisaje, descansar y si quedamos apolillando, dormir una horita, ¿no? Una horita podemos dormir. Sí, y después al despertar a lo mejor planeamos un poquito todo lo que se viene. Exacto, que toca también pensar un poquito Sí. en los siguientes pasos.
Llegamos, gente, ahora sí estamos en Mendoza, Mendoza capital, con todo lo que nos gusta de esta ciudad. Acabamos de bajar del bus, nos compramos un donut que están bastante buenos aquí en un puestecito, sí. 600 pesos nada más. Y estamos esperando para irnos hacia el hotel, porque claro, si hemos dejado la furgo en San Rafael, no tenemos donde dormir. Así que tenemos un hotelazo que ahora os vamos a enseñar. ¡Qué cama! ¡Qué cama! ¡Qué bueno! Y vamos a dormir. ¡Qué bien! Esto es lo que tiene la van life, que te hace revalorizar las cosas. Cosas simples como una cama y un baño. Para nosotros es lo mejor del mundo ya. Así que, súper guay. Sí, la verdad es que hacía bastante tiempo que no dormíamos en una cama así. Que la nuestra está bonita, nos gusta mucho el motorhome, pero mira esta almohada. Totalmente de acuerdo con esa reflexión. A mí me parece que vas de valorar las cosas, de abrir la canilla y de que no te preocupes de si el tanque tiene agua o si no tiene. Es un espectáculo. Mira, vamos a, creo, a relajar. Todavía tenemos luz, así que más que el hotel de momento, vamos a venir a chusmear, vamos a dar una vuelta, ¿no? Sí, porque estamos al ladito de la Plaza de Independencia. O sea, estamos a nada, a 3 pasos de la Plaza de Independencia, sí. Aquí en cuanto giras la calle. Así que vamos a aprovechar que estamos en el centro para caminar, que nos encanta Mendoza. Bueno, ya descansamos un poquito del viaje, nos recuperamos, salimos a dar una vueltita. Y estamos al ladito, está a 5 pasos de la Plaza de la Independencia. Y vamos a acercarnos hasta la fuente, porque no sé si os acordáis que la otra vez que estuvimos aquí, llegamos al espectáculo de las luces estas de la fuente, justo cuando ya acababa. Entonces dijimos, bueno, ahora que estamos al lado, aprovechamos y lo vamos a ver. Sí. Así que vamos con tiempo, vamos a pasear, el día está muy agradable. Y hay bastante ambiente aquí, esto es zona puro centro. Y lo de que está al lado es literal, ¿eh? Miren, ahí atrás está el hotel y acá está la Plaza Independencia. O sea, estamos al lado literal. Así que vamos a tomar un poco de aire, a estirar las piernas y bueno, a pasarlo un poquito bien. Creo que esta vez llegamos a tiempo, estamos ya viendo la fuente y todavía no hay ruidos, no hay música por lo menos. De hecho, es muy sospechoso que no haya ni música ni nada, a lo mejor tampoco es ahora. No, yo esta vez confío, hay un montón de gente ahí en las gradas, en los asientos, encarados hacia la fuente, así que yo creo que es cuestión de minutos que van a empezar. A ver si tenemos suerte esta vez. Ahí empieza. Ahora sí.
Necesidad vital es saber de dónde venimos para encontrarnos. Llegar al hoy fue desandar otras luchas, otras miradas, otras sabidurías. Fuimos tierra elegida por hombres y mujeres de alma libre y espíritu pujante, para cumplir el mandato de anfitriones. El espectáculo de aguas danzantes de la Plaza Independencia es un show sincrónico de agua, luces y sonido que hipnotiza día a día a una multitud de mendocinos y turistas que diariamente pasean por la icónica plaza. Tiene lugar todas las tardes y te recomendamos que verifiques antes de ir el horario exacto en la página web de la ciudad de Mendoza. Nosotros, esta vez, conseguimos verlo al completo a partir de las 19 horas. Es una experiencia multisensorial que disfrutamos durante más de una hora a través de la vista, del oído e incluso del tacto si estás cerca, ya que hasta te pueden llegar unas ligeras gotitas desde la fuente. Durante el espectáculo se puede escuchar música tradicional, como por ejemplo el chaqueño palavecino, canciones patrias y hermosas citas literarias. Además, a medida que avanza, la música empieza a ponerse todavía más moderna y festiva, animando a la gente a mover el esqueleto. Sin duda, una maravillosa actividad para cerrar el día. Lamentablemente, no podemos ponerles en YouTube el espectáculo exacto con la música original, por temas de copyright y derechos de autor. Así que sustituimos la música por otra para que disfruten del resto y echen su imaginación a volar. Bueno, nos vamos retirando después de una hora de espectáculo. Y sigue. Sí, sigue. Yo creo que simplemente le dejan más música a la gente. Sí, porque cambió un poquito. Al principio te cuentan mucho de las raíces culturales, hay una voz en off, digamos, y aparte van poniendo música. Y ahora es como que van poniendo más canciones, ¿no? Sí. Y creo que acaban con el himno, que es a donde llegamos la última vez. Claro. Nada, el caso es que la música sigue por ahí, nosotros ya nos retiramos porque queremos ir a chuflar el ambiente. Sí, a ver si tomamos una cerveza. Muy buenos días, gente, ¿qué tal están? Nosotros descansamos re bien en una cama de verdad, que ya acostumbrados al motorhome la echábamos de menos. Acá estoy mirando a estos chicos que acaban de llegar al Fitzroy, a la Laguna de los Tres, no sé si se recuerdan. Yo me suscribí, ¿ustedes se suscriben? Suscríbanse porque les ayuda. Y nada, nosotros nos vamos, estamos preparándonos, ya estamos a punto de bajar para desayunar, que incluye buffet libre, eso ya gana mi corazón. Así que nada, vamos a arrancar el día con el estómago lleno y bien descansados.
Ya estamos en la habitación, panza llena, corazón contento como siempre. Ahora vamos a recoger las cosas porque nos vamos, tenemos que hacer el checkout. Pero nos vamos a otro hotel, porque resulta que Hotel Fuente Mayor es una cadena y tiene varios hoteles. Y ahora nos vamos al hotel de la terminal, que nos viene de Perlas, nos han invitado a pasar la segunda noche al lado de la terminal. Y el sábado, que es mañana, nos vamos desde allí directos al aeropuerto. O sea, qué estupendo, vamos de hotel en hotel, esta vida... Espectacular. La vida que me merezco. Sí. Así que muchas gracias a la gente de Hotel Fuente Mayor por invitarnos a conocer este hotel y el otro. O sea, todo un lujo. Ya estoy en la calle, pero como verán estoy solo, y es que con Ange hemos decidido separarnos por el día de hoy. Y es que, como les contamos, volamos mañana sábado y es el día previo a un video, como siempre. Así que este domingo estará un poco complicado en tiempos. Vamos a ver, crucen los dedos, si somos capaces de subirlo a tiempo. Entonces hemos decidido que Ange se queda haciendo su parte en una cafetería y yo, como tomo el relevo de esa parte, no puedo empezar sin que ella termine su parte. Así nos dividimos nosotros, son nuestras historias. Así que no tenía sentido que nos quedemos los dos ahí sentados si yo no tengo su parte. Entonces salí a dar una vueltita y aprovechar, porque estamos en Mendoza capital y hace muy buen día como siempre. Así que me voy a ir hasta el Parque San Martín, que nos quedaron zonas del último paseo que dimos por ahí sin explorar. Así que vamos a pasear, vos y yo, nos vamos a pasear sin Ange, vos y yo. Así que a ver si llegamos hasta el laguito que tiene el parque. Un paseo mañanero así por la ciudad de Mendoza que tanto nos gusta. Llegamos a la calle Aristides, que principalmente la conocimos tarde-noche, nunca de día, yo así de mañana. Y es donde celebramos las finales, la final de la Eurocopa y la final de la Copa de América, acá con nuestros amigos. Y estaba repleta, estaba a reventar esta calle. No sé si vieron ese video, pero se lo dejamos por acá. Un gran domingo tuvimos con doble victoria, España y Argentina, Ange y yo. Y la verdad, muy felices, muy lindos recuerdos acá en esta avenida, en la calle Aristides. Y así que la voy a subir, así me topo con el parque. Y bueno, vamos a meternos un poquito de lleno en lo verde, en lo natural, ¿no? Bueno, y llegamos al Parque General San Martín, este monumental rincón verde que esconde la ciudad de Mendoza, tan querido y frecuentado tanto por los locales como por los turistas, porque es brutalmente grande, tiene como más de 300 hectáreas y ya te puedes dar una idea de lo que se viene cuando cruzas esos portales tan magníficos, ¿no? Tan imponentes. Es enorme, tiene un montón de secciones. Nosotros ya vinimos una vez, como vieron en videos anteriores, pero era atardecer y priorizamos directamente ir al Cerro de la Gloria para ver el monumento a San Martín, ¿no? Y al Ejército de los Andes. Así que en esta ocasión,
como les venía diciendo, quería chusmear el lago, porque este parque tiene en medio un lago de más de 1000 metros de largo y 100 de ancho, bastante grande. Es un lago artificial, por supuesto, y se ve que es bien lindo. Quiero acercarme hasta ahí. Está acá a unos 500 metros más o menos, y a ver qué tal. Camino al lago me acabo de topar con una fuente tremenda acá, súper bonita e imponente, que tiene mucha gente alrededor y parece importante. Y como hoy no tengo la compañía de Ange para que me tire esos tremendos datos, voy a tirar de Google acá, honestamente, porque tampoco le vamos a mandar en off. Me apetecía leerlo acá, entre vos y yo. Así que, al menos para saber el nombre, ¿no? Entonces, resulta que se llama La Fuente de los Continentes, inspirada en el conjunto escultórico del francés Jean-Baptiste Carpeaux, Los Cuatro Continentes, que adorna los jardines de Luxemburgo. El tema principal es la representación de los continentes: América, Asia, Europa y África, dejando de lado Oceanía, hasta que poco tiempo atrás estaba considerada parte del continente asiático. Por eso no está Oceanía, mira. Así que bien bonita, mira, ahí lo tienen. Mirá qué tremendo mercadito me encontré, ¿eh? Acá hay un ambiente que viene la gente a pasar el día, me parece. ¿Qué hay que pasar? ¿Qué está pasando? Bueno, veo gente en el baúl de un coche. ¿Esto es una despedida de soltero acá? Ah, no, pone técnico Alejandro. Entiendo que se acaba de recibir el chico, el Alejandro este de técnico. Se acostumbra, ¿saben ustedes? Déjenlo en comentarios, porque eso lo ignoramos completamente. Allá en la graduación, nosotros cuando terminamos las carreras, se celebra con tus compañeros y todo, vas de traje y bueno, hay una cena de curso, salís de fiesta y todo, con los profesores incluso. Pero esto de salir en el maletero todo pintarrajeado con pintura, está bien divertido, ¿eh? No lo sabíamos. Déjenos en comentarios cómo celebran cuando se termina una carrera. Creo que fue eso lo que vi. Yo pensaba que era una despedida de solteros o algo así. Llegamos al lago, pero antes de asomarnos a la orilla ya nos encontramos con que hay todo un rosedal acá escoltando el lago, y la verdad es que esto me trajo muchos recuerdos a cuando paseábamos por Palermo, el parque de Palermo en Buenos Aires. Es muy parecido, tiene un rosedal, tiene fuentes, tiene lago artificial y mucha sombra. Lo que es verde sobra, es enorme como Palermo. Me gusta un montón esa analogía, porque nos gusta Palermo, me gusta mucho este parque. Si viviese acá en Mendoza lo frecuentaría un montón todas las tardes para tomar mate, y se ve vida, ¿eh? Me voy a acercar hasta el agua para ver qué hay por ahí, pero muy agradable. Vendría un montón y viviría acá. Me gustaría que esté Ange por aquí para pasarlo conmigo. Me pregunto qué andará haciendo Ange ahora mismo.
corté a descansar un ratito acá. Y mira, me acabo de dar cuenta porque iba en sentido oeste dando el paseo. El lago, sentido oeste. Y me acabo de dar cuenta que acá, en mi espalda, el lago tiene las montañas al lado. Es decir, tenés las vistas de todo el parque, el lago, y con unas tremendas montañas de la cordillera de los Andes justo acá escoltando. Es súper completo, me gusta un montón. También me hace acordar al Parque del Retiro de Madrid. La verdad es que es muy agradable venir para acá, pasear, estirar las patas un poquito. Muy lindo, y encima está el Cerro de la Gloria ahí, que hoy no voy a ir, pero ya lo visitamos en la anterior ocasión. Pero es que tenés de todo, la verdad es que está muy completito. Y acá en plena ciudad. Y ni contaba la verdad con pasear mucho estos días porque, como saben, estamos por agarrar un vuelo, estamos en proceso de transición y esto salió de chapa. Simplemente salimos del hotel y charlando improvisamos esta división y me encantó, disfruté un montón, dejarme llevar, que los pies me guíen por la ciudad y acá terminé en el parque disfrutando de un día otra vez súper azul en Mendoza, al lado de un lago, con una chaquetita que puede ser perfectamente de primavera. Muy feliz, la verdad. Bueno, ya estamos en el hotel, estoy otra vez con la jefa. ¿Qué tal va el video? Bueno, va yendo, pero le falta un montón. Está verde, ¿no? Está muy verde. Me tengo que poner las pilas que ahora me toca a mí. Así que nada, estamos en el Hotel Terminal Fuente Mayor y la verdad es que tiene una ubicación espectacular, nos viene como anillo al dedo. La verdad es que si vas a venir a Mendoza puede ser tu punto estratégico de la visita porque realmente tiene acá a la vuelta la terminal. Claro, si te vas a mover en transporte público por toda la zona, la verdad es muy buena opción y es muy modernito, me encanta la estética que tiene. Creo que es medio nuevo, ¿no? Nos dijeron. Sí, me parece que el año pasado lo hicieron. Un año y pico tendrá. Sí. Y nada, ahora vamos a ir a comer algo, que vimos ahí algunas opciones por aquí cerquita y ya hay hambre, a eso sí que me uno. Sí, así que vamos a salir a dar una vuelta por los alrededores y a comer algo, que pica el bagre. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Mira, salimos con la idea de comer algo y ¡pum! Y casualmente... En toda la cara acá tenemos un McDonald's mirándonos que enfrente del hotel. Muchísimo que no vamos, de verdad, confesión. Somos de pecar en el McDonald's, pero es que en el sur no había McDonald's. No, en toda la Patagonia no encontramos. Pero el caso es que Angie es muy fanática, además... Sí, ya sé que está mal, pero da igual. Y de ideas inamovibles, siempre su Big Mac, no cambia, le pueden sacar una con colores, no, ella Big Mac. Y McDonald's no está patrocinando este vídeo, por supuesto. No, para nada, ojalá llegue el día, pero de momento no. Pero es que literal, salimos del hotel y está el hotel ahí y el McDonald's ahí. Pero igualmente vamos a dar una vuelta, sí. Pero después yo creo que va a caer. Bueno, pero vamos a salir, ya que salimos del hotel, vamos a dar una vuelta, vamos a aprovechar la luz del día. Vamos a aprovechar la luz del día que está bien bonita. Y después, bueno, a la vuelta podemos comer un poquito en el McDonald's. Al menos ya tenemos idea, ¿no? Sí. No hace falta que busquemos nada. Qué casualidad.
Pues llegamos a esta placita, que está bien bonita, bien cuidadita. La verdad es que nos estamos moviendo por distintas zonas de Mendoza, ya no solo por lo que es el centro, porque incluso el día que fuimos a migraciones es otra zona distinta, bueno, por hacer trámites o por lo que sea por la furgo, conocimos distintas zonas estos días, ¿no? Sí. Y es verdad que está todo muy bien cuidado siempre, ¿no te parece? Así prolijito. Sí, Limpio. sí, en general se puede ver que está bastante cuidado, está limpito. Está limpito, sí, o sea, se nota que la gente cuida el lugar, ¿no? Yo Sí. creo que viviría aquí. Creo que lo comenté antes en el parque. Si no lo comenté, lo estaba pensando está. seguro, que viviría, no sé si unos meses por lo menos, para probarlo. Un añito. Yo echaría un añito aquí, un añito en Buenos Aires. Y probarlo desde la perspectiva local, Local. ¿no? Viviendo, sí, sí. Estaría bueno, mira. ¿Quién sabe lo de Me esas gusta vueltas que Mendoza. da la vida? Que nos traiga por acá a vivir un poquito. Ah, todo puede ser. Y yo creo que lo llegué a comentar porque tenía el parque este muy grande donde fui antes, que es un pulmón verde en medio de la ciudad. Tenés al lado de la cordillera, tenés a nivel de montaña mucho turismo, Hay tenés... muchas cositas cerca también, Sí. o sea, no te sientes alejado. Está en el medio de La Argentina. ciudad está muy completa. Sí, tenés vino, tenés buen aceite, tenés de También. todo. Eso también puntúa. No estaría mal. ¿Querés un Golden, Anche? Sí, 2 o 3. Son muy lindos. Bueno, ahora sí que va siendo hora de comer algo, no comimos nada. Va picando el bagre. ¿Va para el McDonald's? Y aquí está Rubén todo feliz porque le vinieron unos cromos con su pedido. Me vinieron las figuritas del campeón, así que no me importa lo que haya dentro. Y para los que siempre preguntan los precios, el menú Big Mac grande está a 11.000 pesos, que son 7,80 euros. Yo creo que es un buen indicativo para saber si está caro o barato, ¿no? En general los precios. Así que nada, vamos a comer. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Muy buenos días, ha llegado la hora. Hoy sí que nos vamos a agarrar el vuelo. Finalmente nos vamos. Estamos preparando las últimas cositas. Cerrando las maletas ya, otra vez. Y ya listos para ir. Es temprano, tenemos sueño, estamos cansados. Y nos esperan bastantes horas de vuelo. No podemos hacer spoiler, pero son bastantes. Así que ahora vamos a recargar energía antes de dejar el hotel. Vamos a disfrutar de ese buffet libre y levantarnos, porque se viene, se viene. Vamos, vamos. Ojo que estamos reviviendo, ¿eh? Y más vale con toda la comida esa. ¿Va a haber segunda parte? ¿Salado dulce? Más vale. Obviamente, se empieza con lo salado y se acaba con lo dulce. Siempre. Yo claramente le voy a dar a todo, ¿no? Pero lo que más me hace ilusión es comer cuadradas. Porque nunca compramos cuadradas por nosotros mismos. No. Y las extrañaba. No sé si en España yo nunca las vi, pero son así como una especie de pan. ¿Hojaldrado? Hojaldrado, pan grasoso, muy grasoso y muy rico. Y si bien ya llevamos mucho tiempo en Argentina, nosotros por nosotros mismos nunca las compramos. No.
Pero es verdad que siempre están en todas las confiterías, en los supermercados, siempre las veo. Sí, están riquísimas. Te deberían gustar, bien grasosas. Con el huevo. De acá revivimos y para el aeropuerto. Bueno, ahora sí que está el tiempo volando, nos tenemos que ir ya. Estamos tranquilos porque falta 1 hora para el autobús, pero realmente, como les mostramos, es que está acá cruzando una escalera, literalmente desde donde está el hotel, la terminal de autobuses, que es de donde sale nuestro bus. Pero bueno, tenemos que rajar igual, ¿no? Tampoco hay que confiarse. Acá está Anche terminando de cerrar las maletas. De achicar las maletas porque llevamos equipaje de mano solamente. Pero vamos a ver si no nos pagan. ¿De mano? ¿De cuántas manos? Y por cierto, no les mostramos la habitación. A ver, es como todas, pero mirá qué linda, está impecable. Entra por acá, tuki tuki. Tenemos acá el bañito. Espectacular. Y la cama es enorme. Son como 2 de la furgoneta. O 3. O 3. Mira qué bonito. Está increíble, ¿eh? Muy cómodo, la verdad que sí. Acá tenemos nuestra tele, donde pusimos algún capítulo del Plan Pangea. Por supuesto. Hay que aumentar las visualizaciones. Así que nada, nos despedimos de esta habitación. Muchísimas gracias a la gente de Hotel Fuente Mayor. Les vamos a dejar acá debajo en la descripción el link por si quieren ir, chusmear la disponibilidad y hacer su propia reserva. Nosotros vamos a agarrar las maletas y rajamos para el colectivo. ¡Corre, Ángela! ¡Vamos! Vamos, que no llegamos. ¡Vamos! ¿Son las? ¿Qué hora es exacta? ¿Las 10? 10 en punto. 10 y 10. Ah, 10 y 10, qué lindo. Tenemos que cargar la sube. Sí, tenemos que cargar la sube. Y el bus nos dijeron que sale a las 10 y 50. Tenemos 40 minutos para cargar la sube y cruzar esta escalera. A ver, realmente está el McDonald's acá, Tuki, la escalera y el bus sale de allá. Debería dar tiempo. Muy pituca la terminal, ¿eh? ¿Qué es pituca? Bueno, muy bonita, muy completa, muy pintoresca. Pituco pintoresco. Si no me fallan las traducciones de mi argentino. Tiene con una nueva. Es un argentino, es una jerga de hace 20 años. ¿Ah, sí? De 20, yo qué sé. Sí, no sé. Yo es que tengo una mezcla que a mí no me haga mucho caso. La cuestión es que la terminal está bien bonita. Está muy modernita, sí. Bueno, ya estamos en el autobús, es el 680 que nos lleva y nos deja dentro de la estación. Salió 960 pesos el ticket, un poquito más caro que los urbanos. Normal, ¿no? Es un servicio un poco más especial, al aeropuerto siempre. Y estoy sentado separado de Anche porque va ocupada, mira. Tenemos más bagallos acá, no sé. Así que, bueno, no sé si tendremos media horita más o menos y empieza la fiesta. Llegamos al aeropuerto, ya estamos en la puerta de embarque, ya pasamos el control del primer vuelo, porque esto van a ser 3 vuelos. Ahora vamos a volar a Santiago de Chile, pero nuestro destino final no va a ser Chile, nos vamos a España.
Eso es, nos vamos para casa otra vez. Y esto estaba fuera de los planes, completamente del plan Pangea. Y de repente estábamos en el Parque Nacional Tierra del Fuego y nos llegó, en el fin del mundo literalmente, y nos llegó una linda noticia. Y es que mi hermana se casa, así que tenemos que ir para allá. No podíamos faltar. No podíamos faltar, hay que ir. Así que organizamos la subida, todo orientado a que nos teníamos que ir, sin esperarlo, a España. Así que acá estamos, esperando el primer vuelo de la cadena que comentó Angie. Y nos vamos con mucha ilusión a celebrar con la familia. Eso es, vamos a estar allí un par de semanitas, que por supuesto os vamos a seguir contando por YouTube todo lo que vayamos haciendo allí, que aparte es veranito y tenemos muchas ganas de playa. Y esas son las novedades. Sí, vamos para allá con mucha ilusión. Ahora sí, nos están llamando de la puerta. Llegó el momento, ya nos vamos, primer vuelo y nos vemos ya en Galicia.